mensaje esta mañana está titulado Ahora que soy salvo, ¿qué hago si peco? Ahora que soy salvo, ¿qué hago si peco? Porque en la primera parte del mensaje vimos que para los cristianos no hay ninguna condenación, que el Señor se encarga de decirnos muchas veces en las Escrituras que Él lanza, arroja lejos de nosotros todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Entonces nosotros no tenemos que sentirnos culpables, condenados por todos esos pecados por los cuales fuimos perdonados, que el Señor murió por culpa de nuestros pecados. El Espíritu Santo también decía eso. Pero una vez ya somos cristianos y nosotros cometemos algún pecado, nosotros no podemos vivir y decir, no importa porque no hay ninguna condenación. Por eso necesitamos esta segunda parte. Sí importa, porque yo como hijo de Dios tengo la responsabilidad de andar limpiamente, íntegramente delante de Dios, porque nosotros hemos escogido, pero miren, hemos escogido el camino de santidad. Amén. O no hemos escogido el camino de santidad. Y como hemos escogido ese camino de santidad, tenemos que caminar en santidad. Pero pecamos. Cometemos pecado. Entonces, no sé si ustedes recuerdan la historia de Pablito. Era aquel niñito que había cometido un pecado y en eso su mamá lo vio y su mamá vio que se estaba yendo al cuarto y le dice, Pablito, ¿qué pasó? Sí, es que tengo que hablar con Dios, ¿verdad? Bueno, no es algo que puedas contarme a mí, yo soy tu madre, le dice. Sí, pero es que tú me vas a regañar. En cambio, a Dios yo se lo cuento y Él me perdona y se olvida. Para el hecho de no tener condenación, podrá ser cierto. Pero para nuestra caminata diaria, de nuestros pecados diarios, hoy vamos a ver que tenemos que dar ciertos pasos. Y uno de esos pasos es el mensaje de video que escuchamos de nuestro pastor, ¿verdad? Se incluye eso también. Hay pasos que Dios requiere para que seamos perdonados. Aquel mensaje lo terminamos con Juan capítulo 8. Y quiero pedirles que hoy comencemos en la Biblia, en Juan capítulo 8. Allí es el caso de la mujer adúltera y vemos que el perdón del Señor Jesús fue amplio, suficiente para que ella ya no viviera en condenación. Pero recordemos qué fue lo que leímos de último en aquel mensaje, en el versículo 11 de Juan 8. Jesús le había preguntado, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, está ese perdón de parte de Dios, pero está también allí lo que dice, deje
el impío su camino. O sea, sí, el Señor Jesús nos extiende el perdón, pero nosotros tenemos que asegurarnos de abandonar el pecado que hemos cometido. Ahora sí vayamos a Isaías capítulo 55, que les decía que era una de las profecías que el Señor nos hablaba. Yo, los hermanos que tienen aquí el proyector o la pantalla, ellos verán que yo tenía puesto solo el versículo 7, pero yo sí conocía el contexto del versículo 6 y el Espíritu Santo nos habló el versículo 6. Entonces comencemos con el 6 y el 7. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, abandonar nuestro camino, eso significa arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es eso en el original, literalmente, que vas en una dirección y luego tú tomas la decisión de ir en la dirección exactamente opuesta. O sea, abandonas el camino por donde ibas y te das la vuelta y ahora ya no caminas en ese camino de pecado. Pero no es solo cuestión de decir, va, ya deje de pecar, ya no peque, sino dice, vuélvase a Jehová, acude a Dios. No es únicamente, ay, usted tan malo como peca. No, tú pecas, ahora te encuentras con el Señor, dejas de pecar, pero te vuelves a Dios. Hay una caminata nueva de acercamiento, de intimidad con Dios. Y Dios está esperando eso de cada uno de nosotros cuando nosotros fallamos. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento genuino y total. Y tienes que volverte a Dios en vez de continuar en el camino de pecado. Por eso no basta nada más con una confesión. Quiero que anoten estas citas. No las vamos a leer por cuestión de tiempo. Pero en Éxodo 9, 27, Faraón confesó que había pecado. En Números 22, 34, Balaam confesó que había pecado. En Josué 7, 20, Acán confesó que había pecado. En 1 Samuel 15, 24, Saúl confesó que había pecado. Y en Mateo 27, 4, Judas confesó que había pecado. 5 personas cuya confesión de nada sirvió a la luz de la eternidad. No es solo con decir, ay, pequé. Estas 5 personas no se volvieron a Jehová. No es suficiente confesar. Si quieren que se los repita, es Éxodo 9, 27, Números 22, 34, Josué 7, 20
1 de Samuel 15:24 y Mateo 27:4. Pero en ninguno de ellos hubo un arrepentimiento genuino, ni se volvieron a Dios. Entonces, para el cristiano verdadero, para ti y para mí, que queremos caminar bien con Dios, nosotros tenemos que aprender que es mucho más que una simple confesión. Es una confesión con dolor, dispuestos a cambiar lo que estamos haciendo mal y volvernos a Dios. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 2. Esta es una de las citas más animadoras, más reconfortantes para todo cristiano que quiere andar en el camino de santidad. De lo más reconfortante. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Juan está siendo muy realista aquí. Juan está reconociendo su propia condición, su propia necesidad. Y Juan dice, miren, esta carta, ustedes recuerdan de qué habla, ¿no? De amar a Dios, de amar al hermano, no mentir. Todo lo que les estoy escribiendo aquí, se los estoy escribiendo para que no pequemos. Pero si pecamos, tenemos a un abogado. Tenemos a Jesucristo que está dispuesto a interceder por nosotros. Pero si nosotros queremos hacer las cosas bien, Jesús no va a ser nuestro abogado si nosotros estamos empeñados, empecinados en seguir pecando. Y miren, creo que en este momento tengo que hacer una salvedad. En este mensaje no estamos hablando de apartarnos del camino, abandonar el camino. Estamos hablando acerca de pecados que cometemos, pero es otro mensaje cuando una persona decide abandonar el camino. ¿Cómo después puede regresar? Que sí puede regresar, ¿sí? Puede regresar, pero la persona puede perderse eternamente si eso es lo que escoge, pero puede regresar. Hay reconciliación. Pero aquí estamos hablando de nuestros pecados, de nuestras ofensas. Estamos hablando de cuando venimos para tomar la Santa Cena y de pronto el Espíritu Santo trae a nuestra mente: hijito, hijita, necesitas ordenar esto y aquello. Necesitas pedir perdón. Necesitas perdonar. Y como vamos a ver, necesitas restituir. Y cuando nosotros llegamos delante de Dios y somos confrontados con una realidad así, el Espíritu Santo está atento a ver nuestra respuesta, nuestra velocidad de respuesta. Y miren, honestamente, nosotros en el fondo del corazón sabemos cuando nosotros necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. Lo sabemos. Les he contado que mi mamá
ella tenía empleados en su carnicería y a veces ella se enojaba con los empleados y les hablaba con brusquedad. Terminaba el día, cerraban la carnicería a las 5 o 6 de la tarde, llegaba a la casa, hacía la cena y se iba a dormir. A las 3 de la mañana el Espíritu Santo la despertaba. Y cuando nosotros nos levantábamos, para que sepan, allá en Guatemala los días comienzan bien temprano. 5, 5 y media pasábamos para saludarla y mi mamá toda compungida: hijo, no pude dormir. Mami, ¿qué pasó? Es que el Espíritu Santo no me dejó dormir. Le hablé muy duro a Coy, así se llamaba uno de los trabajadores, Cosme, y le decíamos Coy. Le hablé muy duro a Coy. Y miren, hermanos, ¿saben qué es lo chistoso? Que Coy tal vez estaba durmiendo tranquilamente. A él no le quitaba el sueño que su jefa, la patrona, le hubiera hablado duro. Tal vez se merecía que le hablaban duro, pero no era asunto de qué pensaba Coy. Vamos a ver un versículo aquí. Pero, hermanos, que vivamos así todo el tiempo, no solo cuando vamos a tomar Santa Cena. Entonces, mi mamá se iba a las 6, 6 y media de la mañana a la carnicería, y cuando ya llegaba Coy, lo primero que hacía es Coy. Pero miren, así como voy a bajar la carita ahorita, así la bajaba mi mamá. Coy, por favor, perdóneme. Sí, hermana Katia, sí, no se preocupe. Yo nunca vi que Coy le pidiera perdón a mi mamá. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando el Espíritu Santo nos hace ver: hijito, hijita, esto no estuvo bien, que nosotros respondamos. Yo estoy seguro de que si en aquel tiempo hubiera existido teléfonos celulares, mi mamá a las 3 de la mañana habría tomado el celular y le hubiera marcado a Coy: Coy, perdone la hora, pero le tengo que pedir perdón. Podemos hacer eso. Amén. Esta madrugada. Vayamos por favor al Salmo 32. Hay 2 salmos que David escribió en ocasión del pecado que había cometido, o los pecados que había cometido. El Salmo 32 es uno de estos. Y no vamos a examinar cada frase, cada versículo, pero creo que ya tenemos idea de qué es lo que sucede en los corazones de los hijos de Dios, de los justos, cuando vemos qué es lo que Dios está pidiendo. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. No necesitamos mayor explicación. Solo quiero resaltar que David dice: no seáis iguales al mulo o al caballo. Nosotros sí tenemos entendimiento. Nosotros sí sabemos cómo tenemos que pedir perdón, cómo tenemos que arreglar las cosas. Entonces, este Salmo 32 se trata acerca de arreglar las cosas entre Dios y nosotros. Que nosotros tenemos que decirle a Dios, tenemos que confesarle a Dios y tenemos que comprometernos con Dios para abandonar el camino de pecado. Y ahí vendrá su restauración, su perdón y restauración. Pero ¿qué acerca de nuestro trato con nuestros hermanos? Porque saben, hermanos, que no es solo cuestión de que yo ofendo a mi hermano y luego a solas en mi closet de oración yo le digo: ay, Señor, perdóname. Ay, y que también mi esposa me perdone porque la ofendí, pero te lo digo solo a ti. No. Tiene que haber el arreglo con la persona con quien hubo el problema. Veamos qué dice Mateo capítulo 5. Y recuérdense, vamos a participar de la cena del Señor. Dice Mateo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, porque tú lo ofendiste, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay ciertas cosas que tenemos que decirle a Dios, pero en cuanto a asuntos, cuando ha quedado claro que hemos ofendido a un hermano o a una hermana, nosotros tenemos la responsabilidad cristiana de correr con esa persona y arreglar la situación. De eso depende que nosotros seamos aceptos para traer nuestra ofrenda delante de Dios. O sea, no solo cuestión de un compromiso social, cultural. No, es que es más bonito caminar en armonía, es bien bonito. No. El asunto es un asunto de gran importancia para que nuestra alabanza, nuestra ofrenda sea acepta. Si no lo arreglamos y el Espíritu Santo nos trajo a nuestra mente y a nuestro corazón: hijito, hay que arreglar esto. Si no lo arreglamos, nuestra relación con Dios está rota. Leímos antes del mensaje 1 Corintios 11. Si nosotros participamos indignamente de la cena del Señor, o sea, si hay ofensas, si hay pecado en nuestro corazón y contra otros,
Entonces, como vemos en Mateo 5, es necesario levantarte e ir con tu hermano o tu hermana a pedir perdón. Pero llegamos a la verdad y la mentira. Porque en particular con el asunto de la mentira, va a ser con nuestros hermanos o con otras personas. Pero hay otros requisitos que debemos cumplir para ser perdonados. Los hemos oído, recientemente los escuchamos, pero yo quiero repasar estas verdades y que queden bien grabadas en nuestros corazones. Cuando vimos el video de aquella enseñanza, ese domingo el Señor habló a los corazones de varios hermanos, y espero que a todos nosotros, pero hubo hermanos que nos hablaron y nos preguntaban de situaciones específicas, con circunstancias distintas. ¿Será que hay que hacer? ¿Será que no hay que hacer? Y creo que en cada caso nosotros les dijimos con mi esposa, a la luz de la eternidad, si este paso es un requisito para que tú pases la eternidad con Cristo o separado de Cristo, ¿crees que hay que ir a arreglar la cosa? Sí. Y hermanos, oímos de unas reacciones preciosas, increíbles, de personas a quienes se les fue a restituir. Pero vayamos al Salmo 51, por favor, que ese es el otro salmo que David escribió después de haber pecado. El asunto de Urías Eteo lo llama la Biblia. Urías, Betsabé. Pero miren lo que dice el Salmo 51 en el versículo 6. ¿Estamos ahí? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David le está diciendo al Señor, Señor, tú amas el corazón que tiene verdad, que anda en la verdad, que dice, vive la verdad. El Señor quiere que en nuestro corazón resida únicamente verdad, nada de mentira, pero que ni siquiera nos pase por la mente que haya una oportunidad para mentir, que es necesario, que tengo que mentir para librarme, que ni siquiera nos pase por la mente, porque en nuestro corazón solo hay verdad. Entonces, a partir de esa verdad del Salmo 51, veamos cuán importante es el asunto de cómo se arreglan las mentiras y por qué es necesario arreglarlas de esa manera. Hermanos, todos sabemos
que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Es una verdad que todos hemos dicho en algún momento. Entonces, si en nuestro corazón hay mentira, nuestra boca va a hablar mentira. Pero si tú y yo amamos la verdad, y eso es lo que abunda en nuestro corazón, la verdad, nuestros labios hablarán verdad. Y es solo una de dos: o amas la verdad o amas la mentira. Entonces, recordemos esta explicación tan sencilla, tan obvia. ¿Quiénes son mentirosos? ¿Cuántas mentiras necesita decir una persona para que ya sea catalogada o etiquetada como mentirosa? ¿Cuántas mentiras? ¿100? ¿1,000,000? ¿Más o menos? Menos. Pues sí. Con una sola mentira que nosotros digamos, ya somos mentirosos. Pero el Señor no quiere que nosotros vivamos como mentirosos. Entonces, ¿cuál es la forma en que podemos ser perdonados de mentir? Como les digo, ciertos pecados no son perdonados automáticamente. Y alguien podrá decir: ay, hermano José, pero la sangre de Cristo cubre todos los pecados. Sí, no es problema de la sangre de Cristo que no sea eficaz. Es que dentro de los requisitos, ustedes reconocen este término, las jotas y tildes que el Señor Jesús menciona. Esas jotas y tildes de la palabra de Dios son requisitos que también tienen que cumplirse. Entonces, la sangre de Cristo es poderosa para cubrir todo pecado, pero el pecado de mentira y otros pecados, pero el pecado de mentira específicamente, necesitas tú primero cumplir con algo. Y entonces la sangre de Cristo será aplicada. Vayamos a Zacarías capítulo 5, porque algo que tenemos que dejar claro, y en el video que vimos se mencionaba, pero yo quiero que anoten con letra roja esta relación. En Zacarías capítulo 5, veamos cómo el Espíritu Santo enlaza, como que amarra estos dos pecados para que vayan de la mano. Zacarías 5, verso 3. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, o sea, que miente o que es mentiroso, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá. El que dice mentiras está equiparado en la misma categoría que la casa del ladrón o el ladrón. Mentir
robar o hurto. Veamos otro pasaje. Oseas capítulo 4 y verso 2. Y apunten también ahí el capítulo 7 y verso 1. Pero solo vamos a ver el de Oseas. Oseas 4:2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Algo similar dice en el capítulo 7. Mencionados estos dos pecados casi consecutivamente. Levítico 19, un capítulo sumamente importante. Levítico 19, versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. El Espíritu Santo, otra vez poniendo a la par, no robaréis ni mentiréis el uno al otro. Están ahí a la par. Levítico 6. Miren lo que dice Levítico 6, versículo 3. ¿Estamos ahí? 3 y 4. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare, o sea que miente, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, ya sea robado o mentido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia, o sea que habló falsamente, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Están de la mano, están ligados el hurto, robo y la mentira, el hablar falsamente. Y ambos pecados exigen que para ser perdonados primero haya una restitución. ¿Qué significa para nosotros restituir esta palabra? Tenemos que devolverle a la persona aquello que les robamos. Les robamos la verdad, por decirlo así. Pues tenemos que devolverles la verdad. Mira, yo te dije esto y esto y esto, pero eso es mentira. La verdad es esto y esto y esto. Pero si quieres que la sangre de Cristo sea aplicada a tu pecado, cuando tú llegues con Dios y le digas, Señor, perdóname porque le mentí a fulano o a fulana. Si quieres que la sangre de Cristo te cubra, tú tienes que poderle decir al Señor, bueno, el Señor lo va a saber, pues, pero, y Señor, yo ya arreglé las cosas, le restituí la verdad a mi hermano o hermana ofendida. Entonces somos perdonados. Hay personas que dicen que, o líderes cristianos, religiosos, que dicen que, no, solo arréglate con Dios. No. Sí, últimamente vas a tener que arreglarte con Dios, porque Él es el que extiende su perdón. Pero tienes que también arreglar las cosas. Cuando tú pecas, cuando tú mientes, arreglar la verdad con tu hermano.
Ay, miren, esto se mencionaba en aquel mensaje y es una cosa que de veras, hermanos, da miedo. Esto siguiente que les voy a compartir. Muchas veces personas, para evitar decir la verdad, cuando son acorraladas, esas personas dicen: no, no lo recuerdo. O alguien puede decir los famosos malos entendidos, ¿verdad? Es que no entendí. Hermanos, si nosotros tenemos temor de Jehová, si nosotros caminamos y vivimos nuestras vidas conscientes de que el Espíritu Santo ve hasta las intenciones de nuestro corazón, y si nosotros estamos usando esas dos excusas falsamente, si son mentiras, hermanos, tenemos que arrepentirnos de eso, restituirlas y ya dejar de decir: ay, es que no lo recuerdo. No, en el fondo de tu mente ahí está el recuerdo, y lo que estás diciendo es una mentira. Sí lo recuerdas. Ay, es que yo no entendí así. Si lo estás haciendo solo para escabullirte y que no te agarren así con algo, es que no entendí. Igual, el Espíritu Santo conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, seamos muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Hace 40, 50 años, y yo creo que eso era muy cierto aquí en Monterrey. Mucha gente de aquí de Monterrey eran venidas de otras partes del estado. Aquí les llaman gente de rancho, eran gente de rancho. Venían de zonas rurales. Y en muchas de esas familias que venían de zonas rurales, esas familias siempre decían la verdad. Pregunten ustedes y van a ver que aún siendo inconversos, o sea, no estoy hablando de los cristianos, aún siendo inconversos, para la cultura regia, siempre se dice la verdad. O sea, no voy a decir que todas las familias eran perfectas, pero en la cultura se decía la verdad. Hermanos, conforme fue pasando el tiempo, los años, las décadas, de un tiempo para acá, hasta pastores evangélicos son conocidos por ser mentirosos. Creo que todos hemos escuchado esto. Esto fue a finales de los años 70, o sea, estamos hablando hace 40 años. En un país de América Latina, un misionero se quedó perplejo cuando en una reunión de pastores un pastor dijo: es que aquí en este país todos los pastores mienten. Y ese misionero les dijo la pura verdad: pues de este país todos los pastores que mientan se van a ir al infierno. Hermanos, es en serio la cosa, no es un juguete.
quiero, ahorita que mencioné que está eso de que no recuerdo o no entendí, hermano, hermana, si tú en efecto olvidaste algo, es la verdad que olvidaste algo. O sea, no hay problema en que tú digas, ay, perdón, perdóname porque olvidé tal cosa. O sea, todos podemos tener un olvido. ¿Es claro? No. Sí, está claro. Todos podemos no entender algo que se nos dijo. Me acuerdo que en una familia nos comentaron que el papá les asignaba tareas a sus hijitos cuando eran pequeños. Y la forma como se aseguraba de que los niños hubieran entendido bien es que les decía, a ver, repíteme qué es lo que te dije que tenías que hacer. Entonces el niñito o la niñita, tengo que sacar la basura o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. O sea, que no haya opción de no entender bien, ¿verdad? Entonces sí existe las excepciones. Otra cosa es que tú puedes estar convencido de que algo es así, algo, cualquier cosa, y puedes estar equivocado. Pero ahí no es que estés mintiendo. Tú tenías la convicción de que algo era así, pero solo para no dejar la posibilidad de que mientas, corrige la cosa. Puedes decirle, hermano, hermana, fíjate que yo creía que era así, así, así. Y te dije porque eso era lo que creía, pero no es así. Es tal y tal cosa. Creo que a todos nos ha pasado y eso no es mentir. Pero en caso de que haya el riesgo de mentir, mejor corrijámoslo. En distintas épocas de la vida cristiana, hombres de Dios han sido llevados al infierno para que vean en visión, o algunos han descendido ahí y han visto, para que vean quiénes están en el infierno. Uno de esos fue el escritor del Progreso del Peregrino, Juan Bunyan, pero otros hombres de Dios atestiguan de eso. Y han encontrado que en el infierno hay gente llamada cristiana. ¿Cómo es eso posible? Y mencionan varias razones posibles de por qué se fueron al infierno. Número 1, por su orgullo de hacerse espirituales. Número 2, pastores que permiten inmoralidad en sus vidas y en sus congregaciones. Número 3, por ser mentirosos. Número 4, por su manejo de las finanzas. En Lucas 16:9 es otro pasaje en donde se asocia las finanzas y la verdad. Si podemos ir ahí, por favor. Lucas 16:9. ¿Estamos ahí? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban
en las moradas eternas. El uso de finanzas va a determinar en dónde nosotros pasemos la eternidad. Decide cuál va a ser nuestra morada eterna. Entonces, hermanos, ¿cómo restituimos? Tienes que correr con quien tú sabes que tienes que arreglar las cosas. Tienes que acudir con la persona. Por supuesto, puede ser hecho por teléfono, ¿no? Pero si es posible, es mejor hacerlo en persona y decirle, hermano, hermana, perdóname. Yo dije tal cosa, no era así. ¿Y qué de si alguien ya no está en tu vida? Tus padres tal vez ya fallecieron, familiares, amistades con quienes ya no tienes contacto. Sucede mucho con personas con quienes estudiamos, después ya no tuvimos ningún contacto. Con esas personas con quien es imposible acudir o llamar para arreglar las cosas, con esas personas sí nosotros podemos hacerlo solo con Dios y decirle, Señor, reconozco que yo mentí a mi primo fulano que ya falleció. Por favor, perdóname. Yo no quiero andar en camino de mentira. Y esto lo escuchamos y creo que es algo muy animador. Si tú restituyes con las personas con quienes sí puedes restituir, Dios se encargará de perdonarte por aquellos casos en que no puedas hacerlo, porque ya no se puede con tal persona. Esto es muy animador, pero Dios ve la actitud de nuestro corazón, de lo que sí podemos hacer. Y quiero terminar en el Salmo 119. Este lo mencionamos cuando estábamos hablando acerca de hablar palabras rectas, que los salvos hablamos palabras rectas. Pero ahí había solo un versículo, el versículo 29 del Salmo 119. Y estando allá en Guatemala, en el retiro, escuchando este mensaje, leyendo la palabra, vi el versículo 30. Y en eso me doy cuenta, está el 29 y el 30 hablando acerca de esto. Y quiero que lo leamos. Salmo 119, 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Dos caminos. El camino de la mentira y el camino de la verdad. Y si ustedes ven, 2 versículos antes habla del camino de sus mandamientos, el 27. Y 2 versículos después, el 32, habla también del camino de sus mandamientos. Dios quiere saber cuál camino quieres escoger tú. ¿El camino de la verdad o el camino
de la mentira. Si tú escoges guardar tus mentiras y no arreglarlas, ese camino de la mentira te va a llevar a la destrucción. Pero si tú escoges el camino de la verdad, entonces estarás dispuesto a apartarte, a arreglar cualquier mentira que haya. Y así vas a estar en el camino de la verdad. Quiero pedirles que anoten esto. Si pueden ponerlo, por favor, hermanos. Señor, escojo el camino de verdad. Señor, escojo el camino de la verdad. Y que cada uno de nosotros seamos conocidos, famosos, porque siempre decimos la verdad. La gente lo va a saber. ¿Saben quiénes van a ser los primeros que van a saber que nosotros escogimos la verdad? Las personas a quienes les pedimos perdón porque les habíamos mentido, a quienes tuvimos que restituirles. Pero ellos van a decir, no, este hombre, esta mujer son confiables. Siempre dicen la verdad y cuando no, la corrigen. Y una vez oímos eso, ¿no? Que es tal la vergüenza de tener que acercarse a pedir perdón por algo así, que con una vez que tú tengas que hacerlo, y ya después ya no vas a mentir, solo pensando, ay, si el requisito es acercarme a pasar esa gran vergüenza, mejor digo la verdad. Amén.